Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Eh, Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eh, Estamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y la santa palabra de nuestro Dios dice así. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay un hijo de paz, su paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que hay en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Empero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos concedes escuchar. Y ahora te pedimos que por tu Santo Espíritu nos concedas entender y aplicar a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, que nos has dado tu Espíritu Santo, no nos has dejado solos. Prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo y así lo estás haciendo y así lo harás. Y en el nombre de Cristo Jesús pedimos sea tu bendición sobre tu pueblo en este tiempo, particularmente en esta meditación, en este tiempo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sea tu bendición para todos mis hermanos en la fe que están compartiendo conmigo esta lectura. Y Padre, que el reino de los cielos sea manifiesto en nuestras vidas y proclamado, sobre todo en estos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Jesús dice en el capítulo 10 que entonces designó a otros 70. Ya había designado a los 12, pero ahora dice que designó a otros 70. Y a estos los envió de dos en dos delante de él. Poco se habla acerca de estos 70. Me refiero, poco se enfatiza en las predicaciones acerca de estos 70, pero esto sí, repito, viene en el anterior capítulo. Vimos cómo había una mentalidad muy cerrada de parte de los discípulos, los 12, que sentían que solo ellos y nada más que ellos eran los iluminados, los elegidos. En cierta manera, si eran iluminados, si eran elegidos, pero sin embargo, era tanta la vanidad, el egocentrismo ya para ellos en cuanto a que obviamente a veces eran un estorbo para que el maestro hablara. Y ahora vemos cómo aquí el Señor además designó a otros 70. O sea, además de los 12, a otros 70. Y se fijan cómo aquí al extenderse a otros 70,
¿cómo se habrán puesto los 12, que eran los cercanos a él? Es más, ¿cómo se habrán puesto los 3? Porque de hecho, de esos 3, Jacobo y Juan, pues eran los que querían sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor en el reino eterno. Y repito, esto nos habla de que para ser un siervo del Señor, nuestro Maestro, quien también es nuestro Dios y nuestro Señor y Maestro, Salvador y Rey, obviamente se necesitan obreros, se necesita proclamar su reino. Y dice aquí que los envió a estos 70 de 2 en 2 delante de él a toda ciudad a donde él habría de ir, a todas las ciudades. O sea, los empezó a dispersar a las ciudades donde Jesús mismo habría de pasar. Y lo hizo de 2 en 2. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, rueguen por otros 70 y otros 70 y otros 70. Rueguen que realmente haya gente dispuesta a ir por la mies, por la cosecha. Hay que levantar la cosecha. Hay que llevar el llamado al arrepentimiento y a la fe por el Evangelio del Reino. El Evangelio de Jesucristo era muy simple, muy sencillo y a la vez totalmente imposible para el hombre aceptarlo, totalmente poderoso y efectivo de parte de Dios al aplicarlo a una persona. Jesucristo lo dijo en Marcos 1:15. El reino de los cielos se ha acercado, por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, crean en las buenas noticias. Y aquí lo que está diciendo es, rueguen, porque hay muy pocos obreros. Versículo 3, vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Mis amados, predicar el Evangelio en aquellos tiempos, obviamente, cuando el pueblo de Israel, lo que estaban esperando era un Mesías que viniera en grandeza, con una corona de rey, en majestad. Y de pronto se encuentran con que el reino viene representado y es el hijo de un carpintero. Viene a manifestar a Dios, la gloria de Dios en él. Que obviamente ven en ese hijo de carpintero palabras que nadie podía recibir si no le era dado de parte de Dios. Tremendos eventos de liberación de demonios, sanidades y sobre todo que aun cuando querían matarlo los fariseos y los escribas y los religiosos, sin embargo, no había llegado su hora. Pero si, repito, si en aquellos tiempos era peligroso, en estos tiempos te aborrecerán. Si tú estás dándoles el Evangelio, te van a aborrecer, te van a rechazar, te van a dar la espalda, tus mejores amigos se van a retirar de ti si no han sido llamados por Dios al arrepentimiento y a la fe. Son tiempos en donde la iglesia se está revelando, está siendo desplegada con toda su gloria en toda la tierra. Y donde la iglesia verdadera va a predicar el evangelio verdadero, va a obedecer el llamado de parte del Rey como su siervo. Y los hijos de Dios van a brillar, no con luz propia, la luz del evangelio y la luz del Espíritu Santo que los está guiando. Estos son tiempos así. Debemos anunciar y debemos orar que el Señor traiga más al arrepentimiento y a la fe para que se vuelvan obreros y proclamen la verdad del Evangelio. Y Jesús dice, los envío como corderos en medio de lobos. O sea, no es, aquí se fijan, no es el Evangelio fácil.
te voy a enviar a que te pares, vayan por las calles y le digas a la gente que quién quiere recibir a Cristo, que quién quiere recibir y abrir su corazón para que tenga todas las bendiciones de Dios. Que quién quiere ser sanado del espíritu de cobardía, o sanado del espíritu de lujuria, o sanado del espíritu de robo, o sanado de no sé cuántos espíritus y tantos pecados que se le antepone la palabra espíritu para quitar la responsabilidad del pecador. El Evangelio llama a pecadores al arrepentimiento. A los que están fornicando, dejen de fornicar y vuélvanse a Dios. A los que están mintiendo, dejen de mentir y vuélvanse a Dios. A los que están engañando, dejen de engañar y vuélvanse a Dios. A los que están en vicios, alcohol y drogas y cigarro y pornografía, dejen de hacer esto y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Él tiene misericordia y perdona, y te dará el poder que requieres para salir totalmente a compartir, predicar, mostrar que el Evangelio es poderoso para cambiar corazones de piedra y poner corazones de carne. Mis amados, somos como corderos en medio de lobos, y eso es así. En aquellos tiempos era así, en estos tiempos es más. Los envío como corderos en medio de lobos. Versículo 4. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saluden a nadie por el camino. O sea, en cualquier casa que entren, primero digan, pasa a esta casa. O sea, no tienen que llevar nada de lo que van a necesitar, porque Dios les proveerá. Y Dios pondrá el que ustedes sean bendecidos. ¿Sí? Y cuando ustedes entren a una casa, anuncien que llegó la paz a esa casa. Cuando les abran las puertas, cuando los reciban, cuando quieran escuchar la verdad del Evangelio, la paz de Dios ha llegado a sus vidas. Mis amados, ¿cómo predicamos el Evangelio? ¿A quién predicamos el Evangelio? En nuestros trabajos, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? En la escuela, en donde quiera que sea, con los familiares, con los amigos, realmente estamos predicando el verdadero Evangelio, no importando que nos aborrezcan, no importando que nieguen que les importa el escuchar de Jesucristo. Mis amados, tú y yo no tenemos por qué sentirnos rechazados. Es a Él, al Señor, al mensaje y al mensajero que es el Espíritu Santo. Están rechazándolo. Dice ahí cuando digan en el versículo 6, estamos en Lucas 10, versículo 6, si en esa casa hay un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre ellos. Pero si no, esa paz se volverá a ustedes. ¿Se fijan? O sea, lo que tú tienes, no puedes dar lo que no tienes. Mis amados, no podemos compartir la verdad si la verdad no está en nosotros. Podemos hacer prosélitos personales, prosélitos de alguna congregación o de algún nombre de una iglesia. Podemos hacer los prosélitos de alguna denominación. Pero dar el Evangelio, la verdad del Evangelio, por el poder del Evangelio puro y por el Espíritu Santo de verdad, solo teniéndolo podemos darlo. Por eso dice, tu paz, la paz de ustedes reposará sobre esas personas, y si no, esa paz se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo, bebiendo lo que les den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. O sea, si te reciben y te quieren bendecir y dar, puedes recibir, es lo que está diciendo en aquellos tiempos. Obviamente en el contexto. Y dice, el obrero es digno de su salario. Si te ofrecen un plato de comida, un vaso de agua, acéptalo. El obrero es digno de su salario. Ciertamente el Señor es justo y el Señor es fiel. Y si el Señor dijo que nada les iba a faltar, nada les va a faltar. Y lo mismo para sus siervos. Si eres un siervo de Dios, el Señor siempre proveerá. Él proveerá. Él lo ha prometido.
y no fallará. El problema con nosotros, los siervos del Señor, es estamos siendo fieles y estamos cumpliendo realmente el llamado que Dios nos da. Hablar la verdad del Evangelio, ser como corderos en medio de lobos rapaces, realmente tratar de llevar a la gente a paz para con Dios por medio del arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Necesitamos realmente llamar a otros al arrepentimiento y a la fe, a que se vuelvan para ser adoptados como hijos de Dios y para que se vuelvan también portadores de la verdad y proclamadores del Evangelio. Si Dios nos concede vida, seguimos revisando esta sección acerca de este hecho tan importante. Y qué casualidad, diría uno. Pero lo cierto es que no hay casualidades en el reino de los cielos. ¿Por qué nos está hablando esto el Señor? Porque tú mismo tienes que preguntarte, ¿cómo he estado proclamando la verdad? ¿Soy un obrero del Señor? Porque para esto fui llamado, para proclamar las buenas noticias de salvación. Lo estoy haciendo ahorita, que es una época en que todo el mundo está escuchando que hay una Semana Santa, escuchando de que un Jesucristo, escuchando de una crucifixión, pero su atención está en otras cosas que no tienen nada que ver con la verdad de Jesucristo viniendo al mundo para salvar a pecadores. Simplemente contestémonos a nosotros mismos. ¿Estamos siendo buenos obreros? ¿Estamos realmente sabiendo que el Señor nos mandó a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado y que está en nosotros, y la paz que hemos recibido es la paz que damos también? Si la quieren recibir, bienvenidos. Son parte de la familia de Dios. Si no la quieren recibir, la paz venga a nosotros. Que la paz de Dios llene tu vida, tu corazón, la de tu casa y la de tu descendencia. Y que el Señor traiga fe y arrepentimiento a los tuyos, a tus seres queridos y amigos. Les agradezco que hayan tomado el tiempo para compartir conmigo, escuchar esta escritura del Maestro, sabiendo que somos siempre discípulos. Que el Señor les bendiga y les conceda reposo esta noche. Si Dios nos concede vida, repito, mañana continuamos. Gracias.